Buenas tardes, mi nombre es Aleno Real, soy también estudiante de Comunicación Social y Periodismo, tercer semestre. Un placer. ¿Me podrías regalar cuál es tu nombre? Mi nombre es Alejandro Gómez, estudiante de último semestre. Ya acabé de presentar mi trabajo de opción de grado. Ok, y bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia con esta carrera? La verdad es una carrera que yo no tenía pensado estudiar, es algo que surgió de último momento y sí me llegué a enamorar de ella, sí me gusta, sí es algo que me agrada. Es una carrera que lo lleva a uno a romper ciertas barreras que tiene por lo particular la gente, que es el miedo al rechazo. En esta carrera tienes que aprender a lidiar con el miedo al rechazo y hablar en público, definitivamente. ¿Para ti fue un reto realmente esa parte o cómo la asumiste? Sí, a pesar de que toda mi vida llegué a jugar fútbol, fue un reto bastante difícil el miedo al rechazo porque por lo general no se lidia con eso en ámbitos deportivos, sino que se lidia más con el tema de perder, de la derrota. Entonces el hecho de que vas a ir a hacer una entrevista y te digan no te la brindo o sencillamente pasen de largo, se siente feo, se siente duro y es algo con lo que uno tiene que aprender a lidiar sí o sí en la carrera. Ok. ¿Y qué materias te ayudaron a fomentar esta parte tuya de expresar, de saber cómo controlar los momentos o saber cómo maniobrarse frente a las situaciones? Son bastantes, aunque a pesar de que no inicié estudiando acá en la ciudad de Villavicencio, estudié en la ciudad de Bogotá en otra universidad, que voy a nombrar una carrera que fue la primera que me llevó a una salida de campo que se llamaba Sujeto Comunicación. Aquí llegué, el que más ayudó fue el profesor Marlon, en la clase de radio. Sistemas radiofónicos, que se hizo práctica de radio, todo tenía que ver con radio. También la profesora Cilia, porque se hizo un tipo de sistema de la ONU, que ayudó también bastante en el tema de la integración, en el tema del habla, en el tema de hablar de cosas mucho más fuertes como temas políticos. Fueron bastantes, el profesor Vaca, que él también se encuentra en la universidad, con él también vimos temas de televisión, entonces con él que trabajo de salgan, investiguen, revisen. Fueron profesores que puedo decir en estos momentos acordándome que estuvieron ahí, que ayudaron, pero fueron bastantes más. Ok, y frente al ambiente académico, ¿cómo te sentiste frente a eso? El ambiente, los espacios que tuviste en la oportunidad de ejercer esta carrera. Cuando yo llegué a la carrera a la universidad faltaban bastantes espacios. La sala de televisión aún no existía, ¿Sí? No estaba. Siempre era que ya viene, ya va a iniciar, ya la están haciendo, ya están. Nunca llegamos a disfrutar de sala de televisión, entonces eso sí no puedo decirte. La sala de radio, el salón de radio fue bastante bueno, lo que te digo fue una de las clases que más llamó la atención, porque pues directamente entrabas en práctica y las primeras clases fueron bastante difíciles para todos porque nadie estaba acostumbrado a radio. Entonces fue así. De resto la universidad siempre fue como muy tranquila, muy amena. Sí habían problemas con temas docentes de que nunca estaba la malla docente completa al inicio de todos los semestres. Fue algo bastante grave, que se peleó bastante, que se discutió bastante, el tema de la malla docente, que nunca estaba completa. Siempre se tenía que esperar casi iniciando primer semestre, primer corte, o iniciando segundo corte que llegaba la malla docente completa. Ok. ¿Cuál crees que fue ese impulso que te llevó a entrar a los medios como que tú mencionaste de Caracol Radio y otros proyectos que estuviste haciendo? Principalmente el tema del deportivo. Siempre me llamó la atención el deporte, jugué fútbol mucho tiempo, desde mis 3 años, y no me veía en otra cosa, no me veía en tema organizacional, que la comunicación es muy amplia, se puede servir en tema organizacional, en muchos sentidos. Yo me veía más en los medios hablando del tema de fútbol, el tema deportivo. Entonces eso para mi práctica, yo mismo busqué mi práctica porque tenía amigos que trabajaban en ese medio. Los busqué, les pedí el favor, entonces a partir de ahí, desde mi práctica profesional, me fui por medios de comunicación y aquí estoy. Okay. Y tú que digamos que ya estás lista prácticamente, ¿qué recomendaciones le dirías a los que nosotros estamos empezando, si queremos empezar en un mundo en función de fútbol o deportivo, cómo a dónde aspirar o qué oportunidades poder abordar o buscar para poder llegar al nivel que tú llegaste? Empiecen desde el minuto 1 a buscar en qué medio empezar a hacer experiencia. Desde el minuto 1, desde que entraron a la carrera, empiecen si pueden crear una página, si pueden afiliarse a algún medio,
trabajar en algún medio al día de los partidos o participar en algo, redacción de noticias, háganlo. La experiencia vale más que muchas veces lo teórico en la comunicación social y el periodismo, principalmente en el periodismo, porque así aprendes a lidiar con gente que no sabe expresarse, porque tienes que llevar el mensaje a doña Pepita que vive en la montaña, que no tiene mucha conocimiento de palabras técnicas. Entonces la experiencia, busquen experiencia desde el minuto 1 en todos los ámbitos y en todos los sentidos, es lo más importante en esta carrera. Y en esos ámbitos que tú nos estás contando, ¿qué fue lo que más te chocó al venir acá? O sea, cuando estuviste poniendo eso en práctica. Lo más choqueante, que yo no tengo paciencia. Yo soy una persona muy impaciente. Y en el momento de que alguien me dice espere y me deja esperando más tiempo o nunca sale, fue algo choqueante. Fue algo choqueante porque después te lo tienes que volver a cruzar en algún momento, en algún sentido, porque es algún deportista, porque es algún directivo. Y tienes que volver a tratar de entrevistarlo porque es una persona importante que puede tener alguna noticia, alguna notificación o algo que se necesita brindar a la gente esa información. Entonces aprendes a tener control de la paciencia, de decir, ok, ya pasó y hay que seguir. Y frente a lo que tú mismo estás contando, frente a la paciencia, ¿tú consideras que al tener que nosotros ser una entidad pública, al final de cuentas nuestra imagen es pública, correcto, tenemos que tener modulación de nuestro hablar, nuestro comportamiento? ¿Qué sugerencias tienes frente a eso? Es que es complicado porque lo profesional de tu vida personal no se puede integrar. Siempre tiene que ser un balance entre ambas y tiene que ser diferente. No puedes lidiar una con otra porque te va a traer problemas. Entonces, no deja de ser tú, pero tampoco exhibas al 100% lo que tú eres. Eso siempre tenlo presente. No exhibas al 100% en las redes, es que estoy saliendo de fiesta, sino disfruta, pero no vendas tu imagen de esa manera, porque lo que tú subas en redes es lo que se van a fijar mucho más adelante en tu hoja de vida. Eso es importante. No combinarlas, pero no sobrepasarse. No entrelazarlas entre ambos, porque correcto, es nuestra imagen, entonces correcto. Más. Y por última pregunta, para ya finalizar, en casos de que, digamos, yo estuviera empezando en un medio y no tengo nada de historial atrás, ¿qué me recomendarías como yo hacer? ¿Un canal o como para prepararme para entrar a ese medio? No, pues el medio mismo te empieza a orientar, a llevar. Si necesitas aprender a redactar, a hablar en cámara, hablar en micrófono, empiezas a hacerlo cuando entras al medio. Pero si quieres empezarlo a hacerlo de manera autónoma, podrías empezar a subir noticias en YouTube, en TikTok. Hay muchas plataformas. Justamente mi trabajo de grado es sobre transición de una radio análoga a redes como los de YouTube, que sí, que se puede hacer streams. Puedes empezar a hacerlo desde ahí, porque tienes que tener cámara, tienes que tener un micrófono, tienes que aprender a hablar a la gente, aprendes a convivir con la gente, aprendes a convivir con las críticas, con qué les gusta, no les gusta, qué les llama, qué no les llama, aprender sobre tendencias, redacción. Es bastante complejo. Si lo quieres hacer autónomo, hay muchos canales ahora. Okay. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y una última frase para los espectadores. Confíen, crean en ustedes que